La paz de Dios sea con todos ustedes, hermanos. Amada Iglesia del Refugio, el Refugio de Aulán, sean bienvenidos a una reunión más donde vamos a hablar de nuestro Señor, ¿no? Y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Damos gloria a Dios porque aún a pesar de los ataques del enemigo, pues el Señor pues nos ha fortalecido, ¿no? Él ha tenido a bien en su misericordia, pues proveernos, ¿no? Seguirnos proveyendo de un lugar. Y aunque bueno, fuimos víctima de lo que es el robo, ¿no? En el lugar donde estábamos antes y parte de eso fue el decidir cambiar de ubicación. Antes nos encontrábamos en la calle de Cocula, ahora estamos aquí en la calle de Cariño número 164. Para los que pues de pronto nos han seguido, sepan dónde estamos ahora ubicados, ¿sí? Y damos gloria a Dios, ¿no? Porque nos ha permitido eso, y pues también le damos la bienvenida nuevamente a nuestra hermana Mariana, que había tenido unas situaciones y pues gracias a Dios que la ha fortalecido y que la ha hecho que vuelva nuevamente, ¿no? Porque la palabra dice, Pedro le decía al Señor Jesús, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? No hay un lugar a donde ir, ¿no? Y el cristiano que de pronto ha tenido un contacto con la palabra de Dios, que se ha encontrado confortado, consolado, y pues por lo que es la palabra y ha tenido un contacto con Cristo, entiende, no hay un lugar a donde ir. Y pues te damos la bienvenida nuevamente, nos da gusto volver a verte, y también bueno, que el Señor nos bendiga en lo que tenemos planeado para con tu familia. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra prédica el día de hoy. Yo les voy a pedir que abran sus Biblias en 1 Corintios 6:15. Hoy vamos a tener un estudio donde vamos a tocar vamos a tocar el punto de la fornicación. Vamos a tocar el punto de qué comunión tiene, ¿no? A veces el cristiano es como, hay cristianos que de pronto quieren seguir en los dos mundos, ¿no? En el mundo secular y en el mundo espiritual, ¿sí? Y vamos a ver estas citas bíblicas, ¿no? No podemos nosotros ser miembros de una ramera, dice la palabra. La palabra también dice, ¿qué comunión tienen Cristo y Belial? ¿Sí? Y hay algo en algunos cristianos que de pronto pues quieren vivir en esta parte, ¿no? Y estamos en tiempos finales, hermanos. Eh, de pronto podemos pensar, ya viene mi cumpleaños, pero sabes, no es un día más, no es un año más, es un día menos para que el Señor se levante, toque la final trompeta y sobre todo ante los acontecimientos, pues vistos, ¿no? Ante los 75 años de la nación de Israel, que ya es una profecía que vemos cumplida ante nuestros ojos, ¿sí? Y todo lo que se está desarrollando, ¿no? La palabra estudiamos, ¿se acuerdan cuando estudiamos el misterio de la iniquidad? Cómo está operando todo este espíritu de iniquidad, llevando a las personas a destruir sus vidas. Estamos viviendo tiempos finales y es necesario que nosotros como cristianos entendamos que no podemos tener comunión con las tinieblas, que no podemos ser de parte del cuerpo de Cristo y miembros también de una ramera, ¿sí? Entonces vamos a tocar que no podemos caminar en dos pensamientos, ¿sí? La palabra también dice, ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? ¿Sí? Y entonces tenemos que alejarnos hoy, tenemos que tocar esa parte, alejarnos de la fornicación, ¿no? Alejarnos de querer tener contacto con el mundo y querer seguir viniendo a alabar a Dios. No puede ser, ¿sí? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 15. La palabra de Dios dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Unas palabras fuertes, hermanos, del apóstol Pablo a la iglesia en Corintio.
y esta parte viene en el capítulo 6 habla de no llevar los asuntos a los tribunales seculares, dice, que no hay quien tenga sabiduría entre de ustedes que pueda juzgar ciertas cosas, dice, sino que el hermano con el hermano pleitea, dice, si de por sí ya es malo, ¿no? Ya es malo que tengan problemas entre ustedes, porque entre el cuerpo de Cristo no debiera de haber pleitos, iras y contiendas, ¿sí? Pero en el capítulo 6, en el verso 9, comienza el apóstol Pablo a decir, haciendo una pregunta, ¿no? Nos habla de una dura advertencia, que es lo que el día de hoy queremos que como iglesia entendamos, ¿sí? Como en la introducción de este sermón, de esta prédica. No podemos caminar entre dos pensamientos, tenemos que ser firmes en lo que hemos adquirido, una salvación tan grande. Y el apóstol Pablo aquí, antes de llegar a esta parte de que acaso seremos miembros de una ramera, por supuesto que no, lanza una dura advertencia así sobre el pueblo de Dios, diciendo, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, no erren el camino. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Da una advertencia, iglesia, ¿qué no saben? ¿No saben que ustedes han sido sacados de ahí? ¿No saben que todos ellos no heredarán el reino? Y en el 11 dice, y estos eran algunos, mas ya han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, ha sido lavado, hermano. Ha sido santificado y justificado en el nombre de Cristo Jesús. Justificados, comprados, limpiados, perdonados, redimidos, restaurados, dignificados. Eso hemos sido, ¿sí? Y dice la palabra, no sabes, no dice en el 9, no sabes que todo esto de lo que te sacó el Señor, si tú lo sigues practicando, no heredarás el reino de los cielos. O sea, como diciendo, es una pregunta retórica, no sabes, ¿no? O sea, eres cabeza hueca, casi está diciendo. Eres falto de entendimiento. O sea, hay que ser muy duro de entendimiento para tener en menos estas partes que nos habla en el verso 11, de que somos justificados, somos comprados, somos limpiados, perdonados, redimidos, ¿sí? Eso debe de ser algo que en tu ser, en tu corazón, desarrolle una guerra contra el pecado, de lo que estamos hablando el día de hoy, la fornicación, ¿sí? De el adulterio, vamos, más allá de los afeminados, ¿no? No sabes, dice, que al parecer no sabes que los injustos no heredarán el reino. O sea, no sabes que de ahí te sacó el Señor para precisamente hacerte heredero del reino de los cielos. Y la palabra dice, comienza en el 12, ¿no? Esto es algo, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dominar, o sea, que no sabes que todo eso te va a llevar a no entrar al reino de los cielos. Y al parecer aquí los corintios, porque de pronto puedes entender que todo me es lícito, ¿no? Mas no todo me conviene. Como si fuera una pequeña puertita para que tú pudieras hacer las cosas. Y era más bien como algo, como un dicho de los corintios, ¿no? Pues es que yo todo lo puedo hacer, ¿no? Y no es así, porque la palabra dice, aquí no me dejaré dominar de ninguno de estas cosas. Acabamos de leer una lista, ¿no? Dice, no me dejaré dominar. Todas las cosas me son lícitas. Y cierra el verso 12, yo no me dejaré dominar de ninguna, ¿sí? Dominar. Porque si tenemos este poder, Él nos invistió de poder, ¿sí?
Le dice a Timoteo, esfuérzate. O sea, sé valiente por lo que has adquirido a base de la imposición de mis manos, ¿sí? Porque Dios, Timoteo, no te dio un espíritu de cobardía, te dio un espíritu poderoso, un espíritu que te ha limpiado, que te ha perdonado, dice, ¿sí? Para que tú no te dejes dominar, ¿sí? No tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio, que es lo que le dice a Timoteo, ¿sí? Y este poder es que la palabra de Dios que te ha ido limpiando a través de que tú has venido y has escuchado la palabra de Dios, has sido confrontado porque la palabra te confronta con tu pecado. La palabra te ha hecho que tú retrocedas, que tú termines, que cortes esa parte en la que tú caminabas mal, con la que llegaste a los pies de Cristo como un ser sumamente humillado y derrotado por el pecado, ¿sí? ¿Y cuál es este poder del que te ha investido Dios? Es para que tú no te dejes dominar, es que su palabra te ha limpiado, ¿sí? Su palabra te ha limpiado. Su palabra tiene poder, ¿sí? Porque tu ser ha sido trastocado, ha sido trastornado dentro de tu interior. Porque de pronto has encontrado algo. El amor de Cristo en tu vida, ¿sí? Cuando veníamos aquí, veníamos derrotados, veníamos tristes, ¿sí? Empezamos a ser limpiados por la palabra de Dios. Y hubo un cambio en ti. Hubo algo que pasó en tu corazón cuando tú hiciste una profesión de fe y dijiste, acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, porque algo provocó en ti, ¿sí? Porque algo cautivó tu corazón y que dijiste, hey, aquí hay algo, no sé qué haya, pero aquí hay algo. Y empezaste a venir, empezaste a asistir. Así que no olvides ese poder con el que tú te topaste en el camino, ¿sí? Ese poder que transformó, trastocó, trastornó tu vida. Ese amor, dice, no, porque le dice a Timoteo, nos ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos dio amor, ¿sí? Ese amor y hablando en las cuestiones de fornicar, ¿sí? La palabra invita a los jóvenes a que no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. La palabra invita a los casados a que no engañen a sus maridos o a sus esposas, ¿sí? La palabra le dice al varón, trata a la mujer como vaso frágil. Ámala como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? La palabra nos invita a un respeto, ¿sí? ¿Qué dice la carta donde habla de las preeminencias del amor? Dice que el amor no hace nada indebido, ¿sí? Dios te ha dado un espíritu de amor para que tú no vayas por ahí y te vayas a fornicar, ¿sí? Te vayas detrás de la pornografía, detrás de la masturbación, detrás del adulterio, ¿sí? El Señor te ha dado un espíritu de amor, te ha dado palabra, te ha limpiado. Y tú tienes que usar ese amor, porque la palabra dice que el amor no hace nada indebido, ¿sí? Dice la palabra de dominio propio. Dice aquí no me dejaré dominar de ninguno. Le dice a Timoteo Pablo, dice, es que Dios nos ha dado espíritu de valentía para que tú tengas dominio propio, ¿sí? Un dominio, ¿sí? Que tú puedes ver reflejado en la vida de José el soñador, cuando se encuentra ante el asedio, ante la provocación de la esposa de Potifar, y que le dice, hey, ¿sabes qué? No. Génesis 39:9 dice, no, yo no voy a hacer este mal y encima pecar contra Dios, ¿sí? Esas son las cosas que tú tienes para que, como dice aquí, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, ¿sí? Tienes el poder de Dios, tienes el amor y el Señor te ha dado un espíritu de valentía para que tú tengas un dominio propio sobre tu carne, ¿sí? Tienes que entender esa parte, hermano. Tenemos que entender, tenemos que ver eso, lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Y seguimos leyendo esta parte. Dice la palabra en el 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, el uno como a los otros destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Y en el 15 y 16, otra pregunta. O sea, ¿no sabes que tu cuerpo,
que es el cuerpo de todos ustedes, son miembros de Cristo, los hace miembros de Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice la palabra, los dos serán una sola carne. Y pone otra pregunta delante del creyente el apóstol Pablo, ¿sí? La primera es, hey, ¿acaso no saben que todos los fornicarios, idólatras no heredarán el reino? Y ahora dice, y aparte otra pregunta, bueno, ¿y acaso no saben que esta salvación de la que habla en el 11, en el verso 11, que ustedes eran así, en algún tiempo fueron así, fuimos así, mas ya ahora han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre de Jesús? ¿No sabes que todo eso ahora te hace ser parte del cuerpo de Cristo? ¿No sabes que el Señor te compró con su sangre preciosa? ¿No sabes que el Señor lavó en la cruz del Calvario tu pecado y el mío? Así como dice, esto eran algunos de ustedes, éramos adúlteros, fornicarios, idólatras, mentirosos, desobedientes, desleales. Y el Señor nos justifica, el Señor nos limpia. Y ahora no sabes que esto te ha constituido en parte del cuerpo de Cristo. Dice la palabra, entonces, ¿qué haremos? Dice, ¿quitaremos los miembros de Cristo y los haremos miembros de una ramera? O sea, nuevamente una pregunta que confronta al pecador, o sea, como diciendo, hey, ¿qué te pasa? O sea, lo mismo, o sea, ¿qué tienes en tu mente? ¿Sí? Hablo a aquellos que se encuentran fornicando, ¿sí? ¿Qué tienes en tu cabeza? ¿Por qué eres tan duro de entendimiento? O sea, ¿estás mal de la azotea? ¿No te llega el agua al tinaco, por así decirlo? Ahora sí que ¿no te ha llegado el fax de todo esto? ¿No tienes señal de Wi-Fi? ¿Sí? Ahora sí, no tienes datos, ¿no? Para que lo entiendamos. Sí, como los jóvenes, cuando no tenemos datos, bueno, yo no estoy tan joven, ¿verdad? Pero no tienen datos y se vuelven locos, ¿no? Sienten que no tienen nada. O sea, no tienes la información completa. El entendimiento de lo que ha pasado en tu vida, querida iglesia, ¿no lo has acuñado de esta salvación tan grande para que ahora te encuentres en semejante situación? ¿Sí? Y ve que le está hablando a una iglesia que tiene años, ¿sí? Que ha pasado mucho tiempo. El ser humano tiene esa tendencia a la rebelión. El ser humano tiene esa tendencia a seguirse dañando, le gusta sufrir, le gusta lacerarse, nos gusta a veces vivir humillados, ¿sí? Y recuerda lo que estamos viendo. El Señor nos ha dado un espíritu de valentía para que tú vivas bien, para que tú domines tu carne, para que tú no seas humillado, para que tú tengas una comunión con Dios, para que puedas hacer una oración efectiva, para que esta oración pueda edificar a tu vida, ¿sí? Pero dice, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a poner estos miembros en una ramera? De ninguna manera, dice. O sea, tú hiciste un pacto con un Dios que es santo y que es 3 veces santo. Porque la palabra dice, sean santos porque yo soy santo. O sea, el Señor, al decir que es santo, Él está apartado de todo este mal, de todo el mal que es género humano, ¿sí? Porque la palabra dice que del corazón vienen los malos pensamientos, homicidios, fornicación, todo viene de aquí. Si tú no estás cuidando tu corazón, si tú no lo estás guardando para Cristo, si estás alimentando tu ser con pornografía y erotismo que se encuentra inundado las redes de todo esto, ¿sí? Fornicación, habla de la palabra griega fornicari, ¿sí? Fornits, ¿sí? Que era un lugar abovedado donde se instalaban las prostitutas en la época de los griegos, ¿sí? Y que ahí podían acudir, ¿sí? A buscar este servicio. Y curiosamente, o sea, sexoservidoras, ¿no?
Y tú te puedes meter a un servidor en una página de internet para que te sirvan de todas esas viandas que hay ahí de pornografía y erotismo, ¿sí? Porque aún, por ejemplo, hasta en los TikToks que vemos, hay un erotismo profundo, ¿sí? Y cuando menos te encuentres vas a estar ya en las páginas de contenido pornográfico explícito. Tienes que limpiar tu mente, tienes que depurar tu ser. Entender esa parte que has sido lavado, has sido justificado. Y si has sido lavado porque fuiste sucio, ahora tienes que cuidarte de no ensuciarte, ¿sí? Si tú te bañas, vas a ir a una fiesta y te pones un traje, te pones el mejor vestido, no te vas a ir por donde hay lodo, ¿verdad? Quieres llegar presentable a una fiesta. Y ahora cuanto más, si tú entiendes que eres la novia de Cristo, y que la palabra dice que a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, y que el lino fino son las acciones buenas de los santos. Entonces tú estás en dirección a dirigirte a la presencia de tu Dios, ¿sí? Eres una novia apartada, ¿sí? Tienes que consagrarte para Dios. Tienes que buscar esas vestiduras blancas. Y por lo tanto no vas a ir al encuentro de tu Señor y vas a llevar tu vestidura y vas a pasar por donde hay lodo, por donde hay suciedad, por donde hay excremento. No lo vas a hacer, ¿sí? Así como si vas a una fiesta, no vas a pasar por el lodo y te importa llegar presentable, ¿no? A una fiesta, si a una fiesta sin importancia te importa llegar presentable, ahora imagínate a lo que es ir a la presencia de Dios, ¿sí? Tenemos que buscar esa parte, porque tú tienes que entender que pactaste con un Dios de promesas, de poder, y que Él ha cumplido en tu vida las cosas que Él ha prometido, porque Él te ha limpiado, ¿sí? Dice aquí, fuimos lavados. ¿No te ha lavado, hermano? ¿No te ha quitado el peso del pecado? ¿No te sientes ligero? ¿No te sentiste ligero cuando el Señor te limpió, te perdonó? Y todavía más aún cuando aún el mundo no lo iba a hacer, ¿eh? Cuando aún el mundo te apuntaba con el dedo, es que tú eres el fornicario, ¿sí? Eres el infiel. En el trabajo, no sé, ay, a ese le gusta la pornografía, es un lujurioso, es el todas mías. Entre las mujeres es conocido porque no, ese no le hables, porque nada más te manda mensajes de que quiere contigo, ¿sí? Las mujeres que de pronto tuvieron un amante, o hombres también, ¿sí? Y eran señalados o señaladas, ¿sí? Y ahora ya no lo somos más, porque el Señor nos ha dado esa parte, ¿sí? Entonces no tenemos el derecho de irnos a ensuciar. Tenemos la obligación de mantenernos firmes en lo que hemos adquirido, una salvación así. Y habla de unirse, o sea, con una ramera. Dice, ¿no sabes qué es un cuerpo? O sea, ¿no sabes que si tú vas a fornicar, ¿sí?, te harás un solo cuerpo con esa persona? Y el contexto de una ramera, ¿qué es? ¿Cómo es el entorno de una ramera? Pues una ramera es, en su entorno hay groserías, maldiciones, así se habla. Hay adicciones al alcohol, a las drogas. Un corazón perverso, lleno de soledad, es lo que hay alrededor de una mujer que es prostituta, ¿sí? Hay frustración, hay soledad, ¿sí? Imagínate si tú te unes a gente así. Y tal vez no hablo tanto del que vayamos directamente a comprar el favor de una sexoservidora, pero un hijo de Dios o una hija de Dios que vaya y se meta con alguien del mundo. Esa mujer o ese hombre, si es del mundo, ¿qué es? Es un ser que está lleno de maldiciones, de pecado, de idolatría, de fornicación, de lujuria, perversión, soledad. Y tú vas y te unes, ¿sabes qué va a pasar? Que vas a adquirir esas maldiciones, que vas a volverte a ensuciar, que vas a volverte a contaminar, ¿sí? Y entonces, ¿de quién serás ahora prometida, iglesia? Si las acciones justas de los santos le dan un vestido a la iglesia para encontrarse en las bodas del Cordero, entonces, ¿qué es lo que harán las acciones injustas? ¿De qué vestirán a un cristiano? De inmundicia. Y entonces, ¿de quién se volverán prometida? Del diablo, hermano, del diablo, ¿sí?
porque le estás sirviendo a aquel de donde te sacó el Señor. ¿Sí? Y esto es muy delicado. O sea, tú no eres pues ni que fueras una Frankennovia, ¿no? Como esta cuestión del Frankenstein, ¿no? Que según la leyenda, es una leyenda, ¿no? Lo hacen de varias partes humanas, ¿no? O sea, ¿qué eres tú, hermano? ¿Qué eres, iglesia? ¿En qué andamos caminando? ¿Eres la Frankennovia? O sea, aquí de este lado alabas a Dios, venimos aquí el domingo, alabamos, exaltamos, y de pronto vemos hasta algunos que hasta derraman sus lágrimas, pero de este lado me voy al mundo, tengo relaciones con mi novio, tengo relaciones con gente de mi trabajo y estoy casado, ¿sí? No, hermano, tú no eres un injerto, tú no eres un monstruo, no deberías de serlo, no eres una franquinovia, ¿sí? Tú eres la novia de Cristo, tienes que mantenerte firme, tienes que mantenerte pura, ¿sí? Porque el Señor no te ha dado un espíritu de cobardía, el Señor te dio un espíritu de valentía, de amor y de dominio propio, ¿sí? Para controlar a tu carne. Dice la palabra en el verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es de ustedes? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este verso, hermanos, esto que acabamos de leer, atrae nuestra atención a lo que realmente debe de ser importante en la vida del creyente, en la vida del que está caminando hacia el encuentro del prometido, ¿sí? Que eres ahora un apartado para Dios, tu cuerpo debe estar apartado para Dios, ¿sí? En el capítulo 15 de Hechos, cuando tienen una situación, porque los nuevos creyentes, los que no eran judíos puros y eran gentiles, estaban convirtiendo a Cristo, hubo una gran situación, una gran revolución, porque los judíos hablaban de judaizar a estos nuevos creyentes, de hacerlos que cumplieran todo el pacto abrahámico, toda la ley mosaica, ¿sí? ¿Y qué pasó? La palabra dice ahí, al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien que no impongamos a estos nuevos creyentes más que 4 cosas: no beber sangre, no comer de ahogado, no comer carne de ahogado, no comer de lo sacrificado a los ídolos y que se alejen de la fornicación. De todas las cosas que pudieron haber puesto, o el Espíritu Santo pudo haber puesto, puso estas 4. Y lo que hoy te estamos tratando, la fornicación, que es sumamente importante. Y como acabamos de leer en los versículos de esta carta a los Corintios, tu cuerpo le pertenece a Cristo. Tu cuerpo debe de ser algo donde se glorifique a Dios, ¿sí? Tu cuerpo debe ser templo de Él, ¿sí? Porque entonces, ¿a dónde has invitado a morar a Cristo? Cuando tú hiciste esa profesión de fe, ¿a dónde lo invitaste a morar? ¿No saben a dónde? A tu corazón. ¿Y tu corazón qué es? Es parte de tu cuerpo, ¿sí? En otra parte la Escritura dice, antes ustedes servían con sus miembros, ¿sí? Al pecado. Ciertamente bailábamos, íbamos a fiestas, participábamos y poníamos nuestro cuerpo a servidumbre, ¿no? Del alcohol, por ejemplo. Y terminábamos bailando y siendo los payasos de la fiesta, ¿sí? Y si de pronto teníamos ese pensamiento bajo y ruin, modelado al mundo, de que pues lo padre era salir de una fiesta con una chica o un chico y tener relaciones sexuales, ¿no? Porque eso te hacía de un renombre dentro de la sociedad.
Eso era, servíamos antes, pero ahora ya no lo hacemos. Ahora tenemos que cuidarnos, ¿sí? Dice, salgan de ahí, huyan de la fornicación. O sea, ¿cuántos matrimonios aún en el mundo secular la fornicación ha destruido, ¿sí? Porque es como opera el enemigo. ¿Cuántos matrimonios ha destruido? ¿Cuántos hijos de esos matrimonios que se han destruido han sido infelices, ¿sí? Han sido dañados. Ahora, ¿cuántos jóvenes de eso puedes encontrar drogándose o tristes o tomando malas decisiones? O sea, es tremendo lo de la fornicación, ¿sí? Y lo que es aún peor, hermanos, ¿cuántos ministerios han sido derribados por la fornicación? Tú te metes y las redes sociales está plagado de eso, de denuncias hacia ministros, pastores, ¿sí? El caso más sonado, este líder de una iglesia llamada La Luz del Mundo, ¿sí? Los han hasta grabado con los celulares en el acto, ¿sí? O sea, terrible, hermano. La fornicación es de lo que más debes de alejarte, ¿sí? Es algo que tienes que pelear, una batalla frontal, una batalla directa. No tienes que tener piedad, porque el pecado es tu enemigo. Esta ramificación del pecado de la fornicación es tu enemigo y el mío. Por lo tanto, tienes que cuidar, tienes que depurar. Depura tu celular. De verdad, yo he dado de baja muchas páginas, ¿sí? Páginas donde hay un pequeño albur, donde una pequeña situación. Y como soy mecánico, he tenido que dar de baja muchas páginas, ¿sí? Porque el artículo que más se vende ahí es la mujer, ¿sí? Vendiendo refacciones o esto y lo otro. Tengo que, dale, ¿sí? Tengo que quitar eso de mi celular, ¿sí? Una forma en la que la mente se limpia es también alejarse de las groserías, dejar de decir groserías, ¿sí? Yo me he dado cuenta, yo era una persona sumamente grosera y ahora que he dejado las groserías he notado que mi mente se ha limpiado, ¿sí? En cierta ocasión una persona me dice algo en doble sentido y me dice, pero sin albur, ¿eh? Y yo me quedé así y me quedé pensando porque, ¿qué crees que yo no lo noté? O sea, no noté ese doble sentido. Porque el Señor, cuando tú te dispones a que Él te limpie, cuando empiezas a acercarte al trono de la gracia, cuando haces uso de este dominio propio, de este amor, de este espíritu, el Señor te limpia. Y me di cuenta, caray, o sea, no entendí. O sea, así por una fracción de segundos no lo entendí hasta que, ya, de lo que Él me hablaba, ¿no? Esta persona. Y le digo, no, o sea, yo no albureo, le digo, no. Entonces el Señor te limpia, ¿sí? Tenemos que huir de eso, hermanos. Y sobre todo, esto es en general para la iglesia. Y los ministros, los que nos paramos aquí en el altar, somos parte de la iglesia, ¿sí? Somos parte, anhelamos, eso es también nuestro anhelo como siervos del Dios Altísimo, formar parte de ese cuerpo de la novia, ¿sí? Y por lo tanto, tanto como iglesia, como líderes, tenemos que alejarnos de eso. No podemos tener en menos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Y como lo he dicho en otras veces, sobre todo en el cuerpo de Cristo, o sea, en los líderes, ministros, que de pronto se tiene cierto poder, ¿sí? Recuerda, o sea, estoy hablándoles de la novia, ¿sí? Y si entre los hermanos, si entre los congregantes hay dentro del cuerpo de Cristo gente que se está metiendo con la esposa de alguien, o ministros que lo están haciendo, tú debes de saber y entender, hermano, que estás metiéndote con la prometida de nuestro Señor, ¿sí? Que estás metiéndote con la prometida de Cristo, porque te estás metiendo con algo muy valioso que el Señor compró a precio de sangre. Tú no puedes darte ese permiso de fornicar con la novia, ¿sí? Tienes que huir, o sea, sal de ahí, huye. ¿Qué es lo que hizo José? Salió huyendo. ¿No dice que dejó ahí su túnica? Que fue lo que finalmente quedó como una prueba para que supuestamente él lo había hecho. Huyó, salió corriendo. Tenemos que huir,
¿sí? No te puedes dar chance, tienes que ser severo contigo, porque ese es el dominio propio. Tienes que decirle a tu carne, hey, no abras páginas, no veas una imagen que está trayendo tu mente hacia el erotismo que por ahí empieza. O sea, no, aléjate de eso. Huye pueblo de ahí. Huye iglesia de eso. Como ministros tenemos que huir, ¿sí? Tenemos a nuestro recaudo las personas que estamos aquí en el altar, que de repente hablamos con el cuerpo de Cristo también. Tenemos a nuestro recaudo almas valiosas, preciosas, que el Señor compró a precio de sangre, ¿sí? No podemos vivir en esa parte. No podemos habitar en sótanos de oscuridad deseando fornicar, deseando en nuestra mente, ¿sí? Porque a lo mejor estoy hablando de hechos consumados, pero nuestro Señor Jesucristo siempre fue más allá, siempre le ha exigido al creyente en su corazón que vaya más allá, limpiar su corazón definitivamente, ¿sí? Porque dice, hey, si tú deseas a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Y las hermanas no se alegren, no porque diga ahí que se dirige al varón, también es para la mujer. Si tú deseas a un hombre para codiciarlo, ya adulteraste en tu corazón. O sea, ya fornicaste, ¿sí? Tienes que limpiar tu corazón, tienes que mantener tu corazón en constante limpieza, hermano. Huir, dice la palabra. Y bien, vamos a pasar al siguiente. Entonces, tenemos que dejar claro las cosas aquí. Lo importante de todo esto en esta primera carta. El 11, junto con el versículo 20 del capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. Esto eran algunos, mas ya han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú tienes que entender, tú tienes que aceptar que ahora le perteneces al Dios Altísimo, ahora le sirves a Él, ¿sí? Por lo tanto, huid de la fornicación. Amén. Vamos a la segunda carta y curiosamente es igual en ambas. Dice la palabra que el 6 es número de hombre, ¿no? Me llama la atención esta parte que en la primera carta a los Corintios es el capítulo 6 y en la segunda carta a los Corintios también es el capítulo 6. ¿Qué horas tienen por ahí?